Buenos días, mi nombre es Felicia Camacho, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro, de la Cátedra Redacción de Medios Audiovisuales, a cargo del profesor Eduardo Valero. Hoy les voy a hablar un poco sobre el tema 3 y 4 de la unidad 2, lenguaje para radio y televisión y formato para escritura de medios audiovisuales. Hoy por hoy, el derecho constitucional es una rama del derecho público interno, por cuanto va a encargarse de estudiar todas las ramas jurídicas que va a establecer la organización del Estado, donde están incluidas tanto las atribuciones de los diversos órganos, así como sus limitaciones. En primer lugar, el Estado y la forma de Estado, que se refiere a la personificación jurídica de la nación. Siendo un Estado con personalidad jurídica, puede celebrar tratados o convenios internacionales. En segundo lugar, el estudio del gobierno referido al poder público, que es el gobierno, es decir, poderes del Estado. Y en tercer lugar, el estudio de los derechos individuales, que se refieren a las libertades individuales que son inherentes al ser humano, con las cuales viene al mundo antes de decir el Estado como tal. El principal derecho constitucional es establecer el imperio de la legalidad del Estado, debido a que la Constitución somete a todas las personas que habitan en un territorio de un Estado a los preceptos consagrados en su texto, así como sus gobernantes, quienes no pueden salirse de la órbita que precisamente les ha señalado la Constitución. Por lo antes dicho, la Constitución regula todas las actividades en la vida de la sociedad, y esto incluye la actividad de los medios de comunicación. Por tal razón, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece lineamientos respecto a los medios de comunicación, tales como el deber que tienen los mismos de coadyuvar la difusión de los valores, de la tradición popular y la obra de científicos, compositores y demás creadores de Venezuela, así como la obligación de los medios televisivos de incorporar subtítulos y traducciones de la lengua de señas para las personas con problemas auditivos. Eso precisamente para garantizar que sus mensajes sean transmitidos a todas las personas. También establece en el artículo 108 que los medios de comunicación social, ya sean públicos o privados, deben contribuir a la formación de ciudadanos. Eso atendiendo al impacto que tiene para hacer llegar información a millones de personas. Ahora bien, considerando que la Constitución es la norma suprema que establece principios y lineamientos a partir de los cuales se van a desarrollar las leyes de cada materia. En particular, es necesario señalar que la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos reafirma la Constitución respecto a la obligación al respecto a los mensajes que un idioma que pueda ser entendido por todas las personas, siendo que establece aquellos mensajes que se difundan a través de los servicios de radio y televisión. Debe ser en idioma castellano, excepto en los siguientes casos: cuando se trata de programas en vivo y en directo, culturales y educativos, informativos o de opinión, recreativos, deportivos y mixtos, que estén en idiomas extranjeros y se utilice la traducción simultánea oral al castellano. Cuando se trate de obras musicales de términos de uso universal que admitan producción por su carácter técnico, científico, artístico o entre otros. También cuando se mencionan marcas comerciales y en cualquier otro caso autorizado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, de conformidad con la ley. De igual modo, los mensajes especialmente dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas podrán usar también los idiomas indígenas. Reglas para una buena redacción. La producción de noticias por televisión requiere diferentes formas de pensar y actuar.
pues utilizamos una clase diferente de redacción, serán noticias para ser leídas al público. Por esta razón, existe un número de aliados, fundamentos para escribir en televisión, que debe conocer atributos, voz activa, repeticiones, referencias, tiempo de los verbos y pronombres. La voz activa. En el periodismo impreso y la literatura se encuentra frecuentemente la voz pasiva. En muchas ocasiones, pero en el periodismo televisivo debe olvidarse la voz pasiva y concluir siempre los verbos en voz activa. Una mejor forma de acortar oraciones y mantener el flujo de información rápida y directa. Verbos en voz activa. Siempre se nos aconsejó al comenzar la redacción de oraciones el poner primero el nombre de la persona o cosa en primer lugar. Esta palabra será seguida de un verbo en voz activa o pasiva y luego por el predicado. Ejemplo, si escribimos sobre el robo de un banco, lo lógico sería poner la palabra banco entre las 3 primeras palabras de la oración. Entonces tendríamos una oración que dirá: el banco fue asaltado por el pistolero. Esta es la voz pasiva. Buena para la prensa, pero en televisión debemos pensar en la voz activa. Atribuir la fuente. En televisión es necesario conocer cuándo atribuir y dónde poner el atributo. Lo importante es colocar siempre primero la fuente. El uso de una primera frase para establecer la fuente nos permite dar una noticia creíble, y los investigadores opinan que el público prefiere las noticias que les dan su fuente de información mucho más que aquellas que dejan la fuente para el último párrafo o simplemente no la mencionan. Esta práctica causa una pérdida de tiempo en construir toda la entrada, pues el televidente pasó por alto algunos elementos mientras esperaba que le dieran la fuente. De esta manera el televidente tenderá a malinterpretar la noticia. Cuando el atributo se hace en la primera frase, los televidentes tendrán día libre para entender el resto de la noticia. Lo más importante del atributo es siempre confirmar la fuente si esta no desea ser expuesta al público. Se podría decir fuente autorizada o fuente informada. Tiempo de los verbos. En la redacción de noticias para la televisión, el tiempo correcto de los verbos es importante debido a que ellos implican si la acción ha terminado o todavía sigue en progreso. Los redactores deberán ser conscientes con los tiempos, especialmente cuando siguen una noticia con cronología. Es todo, muchas gracias por su atención.